Hello, hello, que la gracia de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo esté sobre cada uno de ustedes en este maravilloso día que el Señor nos ha dado la oportunidad de estar entre ustedes para traer este espacio Mundo Cristiano para la gloria y la honra del Señor. Estoy aquí con mi hermano y amigo Jonathan Pierre, el cual tenemos un tema interesante, así que Jonathan, bienvenido. Gracias a ustedes por siempre permitir entrar a sus hogares y estar pendiente cada sábado del Mundo Cristiano. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Sí. Nos hubiese encantado que estuviera con nosotros Epifanio Rodríguez, que es parte esencial. Nuestro soporte. Sí, no, es parte esencial de este programa, pero por cuestiones de trabajo no pudo estar con nosotros, pero le bendecimos donde quiera que él esté. Bien. El día de hoy vamos a hablar, todo el espacio de Mundo Cristiano, nos hemos unido, Mundo Cristiano Radio y Televisión, nos hemos unido para hablar del tema de la reforma, sobre todo en este mes de octubre. Para nosotros es importante informar al pueblo y también ayudar al aprendizaje, que esto sirva de aprendizaje al pueblo sobre el tema de la reforma, porque la verdad es que casi no se habla de eso. Dentro del pueblo cristiano casi no se habla del tema de la reforma protestante, se tiene muy poco conocimiento del tema de la reforma. Y un pueblo que no recuerde su historia está propenso a volverla a repetir. Claro, ¿no? Y de eso vamos a tratar, algunos puntos de cómo se ha ido repitiendo la historia, y lo vemos desde la perspectiva bíblica y también desde la perspectiva histórica, qué ha pasado con todo esto. Este programa, recuerde que es auspiciado por la Iglesia de Dios de la Profecía Central, ubicada en la Espaillat número 86 en el centro de la ciudad de La Romana. Allí estamos congregados de lunes, se puede decir de lunes a viernes. Las instalaciones están abiertas para que una persona quiera orar o para que quiera ir a pedir oración. Nosotros estamos disponibles de lunes a viernes, aunque nuestros servicios son los martes a las 7 de la noche, verdades bíblicas, los jueves a las 7 de la noche, servicio de alabanza y adoración a Dios, y los sábados, servicio de jóvenes a las 5:30 de la tarde, y los domingos desde las 8 de la mañana con nuestra escuela bíblica, y luego a las 10 de la mañana nuestro servicio de acción de gracia. Así que le esperamos por allí. Usted puede comunicarse con nosotros en nuestras redes sociales, y también este programa y los programas de radio se transmiten por Mundo Cristiano IDP en YouTube. Y prontamente hicimos una reunión para trabajar los temas de las demás redes sociales, Instagram, Facebook, aunque en Facebook tenemos presencia activa, pero vamos a tener presencia mucho más activa. Bien, vamos a hablar de la reforma. Lo primero que vamos a hacer es hablar de la pre-reforma. Exactamente. De los pre-reformadores. John Wycliffe, que fue el primero, y luego John Hus, que fue el segundo. ¿Qué se conoce sobre John Wycliffe? ¿Qué se conoce sobre John Hus? ¿Por qué sus nombres, cuando uno los menciona, a otra persona le parecería extraño? Porque casi no se habla de ellos. Casi todo el mundo en la historia universal conoce sobre Martín Lutero, pero sobre John Wycliffe y sobre John Hus se conoce muy poco. Hablemos primero de John Wycliffe. ¿Cuál es la perspectiva cuando tú empezaste a estudiar sobre John Wycliffe y sobre su legado al pueblo cristiano y a la reforma? ¿Cuál fue tu perspectiva en esa primera ocasión? La primera ocasión que yo empecé a estudiar John Wycliffe, y justamente en el club de lectura que tenemos con mis amigos, estábamos estudiando los generales de Dios, del Señor. Estaba el módulo 1, el módulo 2. Entonces, ahí hablan sobre estos personajes, y cuando estudiamos a John Wycliffe nos dimos cuenta de que era un hombre que realmente amaba la palabra del Señor, y un hombre sumamente preparado para debatir y sobre todo defender el evangelio, el verdadero evangelio, no el que se predicaba por la Iglesia Apostólica Romana en ese momento, sino el evangelio de la salvación por la gracia del Señor. Cabe destacar que John Wycliffe vivió 150 años antes que Lutero. Exacto. 150 años antes que Lutero, estamos hablando del siglo XIII.
donde él estaba oponiéndose a la iglesia de Roma. Desde Inglaterra, en Inglaterra estaba tan lejos oponiéndose a la iglesia de Roma que se encontraba en Italia. Y uno de los puntos básicos que él peleaba y que preguntaba era cómo era posible que el rey de Inglaterra pueda rendirse ante el Papa de Roma. Él decía, no, no hay una implicación, no se coincide. Exactamente, porque cabe destacar que la Iglesia de Roma tenía el poder político, el poder religioso y el poder militar en su mano. Y económico. Y el poder económico. Cabe destacar también que para el periodo de John Wycliffe, la Iglesia había salido de las guerras santas. Exactamente. De 9 cruzadas. Todavía en el tiempo de Wycliffe se estaba lidiando la 7ª, 8ª cruzada, y él se preguntaba eso porque siempre el rey de Inglaterra tenía que enviar sus ejércitos, y no solo enviar sus ejércitos, enviar dinero, enviar oro para financiar las guerras. Cabe destacar que también Wycliffe, porque Wycliffe estudió teología, pero también estudió derecho. Y cuando Wycliffe empieza a hurgar y a darse cuenta de eso, se da cuenta que el Papa en Roma tenía más terreno en Inglaterra que el rey de Inglaterra. ¿Cuál fue la indignación? ¿Cómo se sintió Wycliffe, según lo que has estudiado, sobre estos puntos? Cuando Wycliffe se dio cuenta de esto, se sintió totalmente indignado. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que el evangelio no estaba siendo llevado de la forma correspondiente. ¿De qué te vale? Y eso lo citaba Martín Lutero. ¿De qué te vale tener dinero y no poder ayudar a los huérfanos? ¿De qué te vale que una iglesia que se supone que debe de estar ayudando para que crezca y todos seamos que vayamos creciendo en el evangelio y que los demás no puedan? O sea, él veía cómo la iglesia, que debía ser la salvadora, lo que estaba haciendo era destruir a un pueblo. Porque sacándole el dinero, ya luego a través de las indulgencias, pero en ese momento sacándole el dinero para financiar guerras en vez de promover la paz. O sea, era muy indignante para Wycliffe. Fíjate, mencionas un punto aquí de la indignación de Wycliffe, porque también él se sentía indignado de que la iglesia no estaba llevando el alimento espiritual que el pueblo estaba requiriendo en el momento. Porque el pueblo requería un alimento espiritual y la iglesia no se lo estaba dando. Proveyendo. O sea, no se lo estaba dando ni proveyendo de forma que ellos puedan leerlo, porque no tenían la traducción correcta. Imposible. O sea, Wycliffe con sus recursos, me imagino que eran mínimos, pudo hacer la traducción de la Biblia. Ellos con todo el recurso no querían hacer eso. ¿Por qué? Porque no les convenía en ese momento. Bien, y ahí ha tocado un punto muy importante y es el tema de la traducción de la Biblia. Wycliffe, cuando ve todo esto y se indigna de que la iglesia no estaba llevando el alimento espiritual, que la gente tenía un conocimiento muy escaso, porque a diferencia, por ejemplo, de Jan Hus o a diferencia de Martín Lutero, Wycliffe no fue sacerdote. No fue. Él fue un consejero en las catedrales, él fue un consejero, un profesor universitario muy bueno, preparado en el tema de teología y de investigación, que también estaba prohibido en ese momento, la investigación teológica y la investigación científica. Era considerado herejía. Claro, porque la iglesia decía, los únicos que pueden interpretar la Biblia es la iglesia, nadie más puede interpretar la Biblia. Y si alguien osa interpretar la Biblia, entonces se le ponía una pena de persecución a la persona. Entonces, ¿qué hace Wycliffe? Pese a lo que la iglesia estaba diciendo, él toma recursos, busca recursos y empieza a hacer traducciones de la palabra. Pregunta, ¿cómo reaccionó la iglesia ante todo eso? Totalmente incómoda. Incómoda porque primero le estaban quitando sus recursos financieros, que era lo vital. Y segundo, estaba educando al pueblo para que descubrieran la verdad. Y entonces, inmediatamente el pueblo descubriera la verdad, se iba a levantar contra la iglesia, porque ellos en la profundidad, cada uno sabe el mal que está haciendo. Y la iglesia en ese momento sabía el mal que estaba haciendo porque no estaba llevando el alimento adecuado al pueblo. Entonces van a decir, bueno, si yo le doy el alimento, se va a levantar el pueblo contra nosotros y ya no vamos a tener los recursos necesarios para poder controlar a la población en ese momento. Fíjese, hermano querido, lo que estamos destacando es que la iglesia había caído en una espiral de corrupción.
donde para ellos lo más importante era el tema del dinero, de recursos en ese momento, lo que podían obtener, recursos económicos, recursos territoriales, recursos... Hegemonía. La hegemonía, el control de los gobiernos, y eso se manifestó en todo el tema de las cruzadas. Exactamente. En todo el tema de las cruzadas se manifestó el control de la iglesia, porque a la iglesia no le importaba ganar las guerras cruzadas. Ellos preparaban a los soldados para las guerras cruzadas, pero no les interesaba ganar, les interesaba que hubiera más guerra, porque a medida que hay guerra, hay un financiamiento. Exacto, hay un crecimiento en sus arcas. Entonces, ante todo esto es lo que ve Wycliffe, porque el mismo rey de Inglaterra estaba entregándole terreno. Mira, ahora mismo no tenemos oro ni plata, pero te vamos a entregar una propiedad para que la iglesia la venda o para que la iglesia se quede con ella o la financie o la arriende, lo que sea, y que la iglesia se financie de ahí. Y eso es lo que llama la atención de Wycliffe cuando dice, es que el Papa en Roma tiene más terreno en Inglaterra que el rey de Inglaterra. Algo que era inconcebible totalmente. Eso no puede ser. Ojo, porque la iglesia no se quedaría con los brazos cruzados, primero ante las acusaciones de Wycliffe y segundo ante el llamado de atención que Wycliffe le estaba haciendo al clero. Exactamente, fue llamado ante el concilio. Fue llamado ante el concilio. Gracias al Señor no fue asesinado, porque Wycliffe tenía algunos amigos poderosos que lo guardaron, y lo que hizo Wycliffe entonces fue retirarse, dejar de hablar mucho, pero empezó a escribir. Empezó a escribir y murió en eso, escribiendo. Ahora bien, 50 años después de Wycliffe se levanta otro hombre que sí era más aguerrido que Wycliffe. No, y cabe destacar que después de ese tiempo que murió, ellos decidieron sacar los restos de Wycliffe. No, ahí es donde voy, Mire, se levanta un hombre, era un sacerdote bohemio. Jan Hus. Qué hombre más guapo, como decimos nosotros. Seguirán los bohemios siendo así. Ese hombre tenía los pantalones apretados. Así mismo. Era sacerdote en la ciudad de Bohemia, en la región, porque Bohemia básicamente era un reinado en ese momento, lo que hoy es Checoslovaquia. Se levanta este hombre y empieza a darse cuenta de la opulencia de la iglesia. Y mira, es muy interesante la vida de este señor Jan Hus, porque Jan Hus entra al sacerdocio con la finalidad de obtener un poderío. Claro. O sea, Jan Hus era un hombre sabio, el buen dominicano de aquí, porque él sabía que ahí él iba a obtener los beneficios y recursos económicos que el pueblo, desearía tener. Entonces, pero después se topó con la verdad. Mira, es que lo que pasa es que en la Edad Media, la pirámide social en la Edad Media estaba compuesta por el rey. Fíjate que en la Edad Media no se ve al Papa o a la iglesia dentro de la pirámide, porque la pirámide fue compuesta de hecho por la iglesia. El Papa y la iglesia estaban fuera de la pirámide porque ellos controlaban la pirámide. Pero arriba de la pirámide estaba el rey, luego del rey venía la gente de estatus, la nobleza, y entonces de otro lado estaba el clero. En la misma posición. Es decir, la gente de estatus, la nobleza, vivía en castillos, el rey vivía en su palacio, la gente de estatus, que era la gente que tenía el dinero, vivía en castillos, y la iglesia, el clero, vivía en monasterios. Y entonces venían los burgueses y los campesinos. Los burgueses y los campesinos era la parte baja de la pirámide. La pirámide al día de hoy no ha cambiado mucho. No. Los nombres sigue siendo la misma, porque un burgués era un pobre que vivía en la ciudad. Exacto, clase media. Exacto. No, a veces, ahí se mezclaba clase media y lumpen, proletariado, que era que era la parte más baja. Eso no tenían nada. Eso vivían en la calle, comían basura. Los pobres que no tenían nada, y estaban todos mezclados allí, porque en la ciudad había también una propia pirámide dentro de la ciudad, igual que en el campo. Habían gente que tenía plebeyos, que tenían sus territorios, terratenientes, y habían otros que eran campesinos esclavos que trabajaban con ellos. Pero la iglesia controlaba. Ahora, el 98% de la pirámide estaba en la parte más baja. Por lo tanto, cuando la iglesia decía algo, esa parte que no tenía educación, que no tenía recursos, lo que hacía era someterse a lo que la iglesia decía. Cuando Jan Hus ve
que él sube a esa parte del clero y se da cuenta de la cantidad de personas que están siendo atropelladas por la burguesía, por el rey, por la iglesia, él se indigna. Se indigna porque entonces el evangelio empezó a ser a los pobres, cuando Jesús tomó los discípulos de Juan y los lleva y le dice, vengan, miren, vayan y cuéntenle a Juan, los sordos oyen, los ciegos ven, a los pobres le he anunciado el evangelio. Cuando Hus entiende todo eso, se da cuenta de que la iglesia no está haciendo su trabajo. Y entonces Hus empieza a predicar. De hecho, se dice que él predicó más de 5,000 sermones, y esos 5,000 sermones fue golpeando en la cabeza de la iglesia al papado. Y el papado mandó incluso a verificar qué era lo que estaba haciendo Hus. Sin embargo, Hus no bajó la guardia. Hus era totalmente lo diferente a Wycliffe. De hecho, bueno, la historia nos relata todo eso porque los descendientes de Hus se llamaron husitas y fueron guerreros, fueron guerrilleros. Había un general allí llamado Jan Žižka que era uno de los, bueno, es reconocido en la historia como uno de los generales más valientes que ha parido la tierra, Jan Žižka. Y era tuerto, no veía de un ojo. Pero murió en guerra, un hombre terrible, y tenía una estrategia de guerra impresionante. Y por el otro lado, los Lollardos, que fueron los descendientes de Wycliffe, fueron totalmente lo contrario. No fueron hombres y mujeres de guerra, sino que fueron apartados, más parsimoniosos, más tranquilos, más conservadores. Porque vemos la característica de dos personas totalmente diferentes. Pero con la misma visión. Con la misma visión. Y hacia allá es donde nos vamos a dirigir. ¿Qué pasó con Hus y la iglesia? ¿Qué hizo la iglesia para callar a ese hombre? Porque el estruendo del sonido, el eco de las palabras de Hus y de lo que Hus hacía, estaba retumbando en todo lugar y la iglesia tenía que callar a ese hombre. ¿Qué hizo la iglesia? Justamente en ese momento la iglesia se da cuenta de que Hus es un problema. Y los problemas se cortan de raíces, como dicen por ahí. Entonces ahí se da cuenta de que lo llevan del concilio y lo toma como si fuera un hereje o un rebelde de la iglesia. Entonces lo acusa y esto fue sometido a la hoguera. Eso fue en el concilio de Constanza. De Constanza, exactamente. Pero hubo otro evento ahí en el concilio de Constanza que se unió a la acusación de Hus, que fue la acusación, sacar los huesos de Wycliffe, que había sido muerto, hace 50 años. Decidieron sacarlo, exhumarlos y echar los huesos en el río Rin. O sea, para que usted vea la gravedad del asunto. No, pero no solo eso, se quemaron todos los libros. Hay que destacar aquí que Hus también tenía un gran, había leído mucho a Wycliffe. Hus había leído mucho a Wycliffe y entonces allí también se condena a quemarse todos los libros de Wycliffe y todo lo que Hus había escrito. Porque era la misma línea. Sí, porque era la misma línea. Mire cómo Dios empieza a despertar hombres porque lo que vendría iba a ser indetenible. Exactamente. Dios quería rescatar aquella iglesia que Jesús había levantado, aquella iglesia que fue empoderada en Pentecostés. Dios quería sacarla de una humanidad que la había corrompido. Que se supone que debió de guiarla. Y es increíble, pastor, cómo el pueblo se cegó y se levantaron estos hombres. Eso recuerda como los días de los jueces. Sí, a ver, hermano, es que tenía que cegarse porque no tenían entendimiento. No tenían entendimiento. No tenían el conocimiento. Se acuerda que la escritura estaba secuestrada. Solamente la iglesia la tenía y la tenía en latín. Este hombre, Wycliffe y luego Hus salen y le presentan la Biblia al pueblo en el idioma que el pueblo, porque Wycliffe decía, es que el pueblo necesita leer la Biblia en el idioma de ellos para que le entiendan. Exactamente, para que entiendan lo que es el evangelio y lo que predican. Mira, a Hus hay un evento que a mí me llama mucho la atención. En una ocasión lo llamaron a predicar y invitaron a todo el clero de Roma, de la iglesia de Roma, y Hus se para justamente. Y cuando abre la escritura, empieza a decir, la Biblia dice, porque usaba mucho la Biblia dice, no la iglesia dice, la Biblia dice que Jesús es la cabeza de la iglesia.
y miró a todo el clero que estaban clero. allí encampanados, porque se subían en lo alto. Recuerda que la predicación no lo hacían como lo hacemos hoy desde el centro del púlpito, sino que se encampanaban en lugares y de allí predicaban. Y Hus miró a los que estaban allí encampanados, como en un teatro, y dijo, Jesús es la cabeza de la iglesia, no la cabeza de un bando de inmorales y corruptos. Yo quisiera imaginarme la cara de todos esos... No, se quedaron mirando porque esa fue una de las grandes ocasiones de Hus. A él lo mandaron a callarse y él se calló por un momento. Pero ¿qué hizo? Él, recuerde que era doctor en... él era doctor en teología, pero también era doctor en artes. Era un pintor excelente. Cabe destacar que los hombres de fe que Dios levantó eran artistas. Lutero era un músico, igual que Ulrico Zwinglio era un músico excelente. Entonces, ¿qué hace Jan Hus cuando lo callan? Él se calla, se va a la catedral donde él predicaba y allí en una pared agarró y pintó todas las paredes. Y en una de las pinturas, a la entrada del templo, pintó al Papa sentado en su trono, con mucha opulencia, con mucha riqueza, y a Jesucristo en harapos, lavándole los pies al Papa. Eso fue un mensaje directo. No, eso hablaba solo. A la conciencia. Yo creo que ahí dejaba mucho que decir de quién sirve a quién. Exactamente, eso hablaba solo. Gracias al Señor, esto nos queda como reflejo, hoy para que analicemos y para que entendamos cuál es nuestra posición dentro del ministerio, cuál es la posición de los ministros, de los pastores, de los líderes, cuál es su posición ante el pueblo, ante la iglesia, ante los demás. Y de que siempre Dios va a levantar un remanente. Dios siempre y eso porque que lo vimos en Jueces, como levantaba remanente en el pueblo de Israel cuando estaban ciegos. Y entonces, para hacer ese ejemplo, lo hizo también verídico en esta historia después de Cristo, que levantó a estos hombres para que veamos que siempre va a haber alguien que va a predicar la verdad del evangelio. O sea, cuando vengan esos falsos profetas, va a haber un pastor que se va a levantar y va a decir la verdad del evangelio. Exactamente. El concilio de Constanza condena a Hus. ¿Se detendría ahí la cosa? No. Recuerdo en ese momento, una frase épica de Hus. Y fue que dijo que ahora mismo están matando un ganso, pero que en 100 años se iba a levantar un cisne. Al cual no podrían matar. Al cual no podrían matar. Ustedes no van a poder matarlo. Bueno, 100 años después, eso fue en 1417, exacto, que condenaron a Hus. 1517, en octubre, son clavadas las 95 tesis de Lutero en la catedral de Wittenberg. Mira, y de allí en 100 años justo, 100 años, eso fue una profecía. Ojo, porque Hus en bohemio o en checo, Hus significa ganso. Por eso él decía, ustedes ahora mismo están matando un ganso, pero dentro de 100 años se levantará un cisne. El escudo de arma de Lutero era un cisne. De la familia Lutero era un cisne. Entonces, Hus estaba dando una profecía que se cumpliría al pie de la letra, como un profeta de Dios. Exactamente. Se cumpliría al pie de la letra. Algo que me llama la atención a Hus cuando lo condenan a la hoguera, aunque lo condenaron a la hoguera y empezaron a quemarlo junto con los libros de Wycliffe, él no murió quemado. Hus no murió quemado porque cuando encendieron la llama, él empezó a cantar y a alabar a Dios. Y esto fue tan duro, tan difícil, tan chocante ante el obispo de Roma que estaba encargado, el inquisidor que estaba encargado de hacer ese trabajo, que tomó un cuchillo, se acercó a donde estaba Hus siendo quemado, se lo clavó en el pecho, le abrió el pecho y le sacó el corazón con la mano. Y dice la historia que fue tanta la sangre que salió del pecho de Hus que apagó el fuego que habían incendiado. Es increíble. Y el obispo dijo, canta Hus ahora. Para que ustedes tengan una idea. El pensamiento de alguien que se supone que debería que se supone que es un hombre de fe. De fe. Que se supone, bueno, era que ellos manifestaban el poder y de alguna forma había que calmar al pueblo para que no se levantara. Exactamente. Es un tema. El asesinato de Hus no impidió lo que se levantaría, porque
por un lado, los lollardos, que eran los que estaban de acuerdo con Wycliffe, estaban siguiendo esa vía, y por otro lado estaban los husitas, que se apropiaron de los principios de Hus. Y eso causó gran problema en Bohemia, varias guerras, la cual la iglesia perdió todas las guerras de Bohemia. Todas las guerras que se hicieron en Bohemia la perdió la iglesia. Porque era dando paso, era el inicio a lo que se aproximaría, que era la reforma que estaría en manos de Lutero. ¿Qué te parece si vamos a unos cortes comerciales? Y después de los cortes comerciales, entonces vamos a hablar de la reforma y de hombres como Lutero y Ulrico Zwinglio, que fueron ya la base principal de la reforma protestante. Existen muchas formas de lograr que su empresa llegue a más clientes. Lo que hacemos va mucho más allá que diseñar una página web o una identidad corporativa. Reforzamos el ADN que hace que su empresa sea memorable. Nos sumergimos profundamente en las técnicas generales de diseño y posicionamiento, para obtener resultados que logran influir en la toma de decisiones sobre un producto o servicio. Gracias a nuestro equipo de marketing, diseño y programación, ofrecemos servicios con creatividad, estética y funcionalidad siempre adaptado al presupuesto actual de nuestros clientes. Hoy es el día de hacer crecer tu negocio. Ven a Lisandra Salas y encuentra todo lo hermoso para la decoración de tu hogar. Estamos ubicados en la calle Eugenio Miranda, número 35. Nuestro contacto 8209-832-1544. Ven a Lisandra Salas y encuentra todo lo hermoso para la decoración de tu hogar. En 5 años de Eduardo Kerry, definitivamente, el Distrito Municipal Caleta crece, se desarrolla y se internacionaliza. Distrito Municipal, cambiándole el rostro a Caleta. Bien, estamos con el tema de la reforma protestante. Hemos estado hablando de John Wycliffe y de Jan Hus. Conmigo está Jonathan Pierre,
mucho trabajo, mucho aprendizaje. ¿Cómo ha sido este mes de entrar en la Reforma, de aprender sobre esos personajes de la Reforma? ¿Ha sido emocionante? ¿Ha sido impactante? Realmente sí, aprender de la Reforma ha sido bastante emocionante porque te enseña a que tú tienes que aprender el verdadero evangelio. O sea, conocer la profundidad de la palabra, el conocer que yo soy salvo por la gracia del Señor, es que el sacrificio de Jesús tiene un valor en mi vida, en la vida de todos, y no mis obras no tienen nada que ver. Lo que yo haga es simplemente un aporte para que mi comportamiento ante el Señor sea mejor, pero no me da salvación. Entonces, el resultado de la Reforma, podríamos decir que lo que se discute allí, todos los temas que se discuten, porque fíjense, nosotros solamente estamos tocando temas de personajes, hay partes que van mucho más profundo y sobre todo de ahí para allá, la cantidad de discusiones, de conceptos. De eliminación de costumbres que ha tenido la iglesia. Exactamente, que de alguna manera los pentecostales como nosotros hemos recobrado algunas de esas costumbres. Claro, sí. Hemos recordado porque alguien nos la dijo, pero no porque realmente fuimos y la estudiamos. Entonces, el tema de la Reforma nos ayuda a entender mejor el pensamiento de Dios, de hecho. ¿Qué es lo que está plasmado? Porque aunque hombres como Martín Lutero, Juan Calvino, John Knox, y Ulrico Zwinglio o Giuliano Savonarola se levantaron y tenían esa perspectiva bien clara, coincidían en algunos puntos, pero en otros puntos divergían. Había una divergencia muy grande, muy fuerte, que hasta el día de hoy se mantienen. Exactamente. Incluso vemos todavía luteranos, vemos jesuitas, o sea, vemos a divisiones tan claras en las iglesias. Eso fue una de las causas que trajo la mira, una causa social fue esta de la división del cristianismo, de la división del protestantismo, que más adelante se reconoce como el primer gran despertar en el siglo, a finales del siglo XVII, siglo XVIII, y en el siglo XVIII, siglo XIX, el segundo gran despertar, que produciría toda una masa de la división del protestantismo. Y hasta el día de hoy sigue dividiéndose la iglesia protestante. Por eso vemos tantas congregaciones diferentes, denominaciones, muchos concilios, todos los días se levantan nuevos concilios. Por eso es importante entender la reforma para entender qué está pasando hoy. Exactamente. Porque la historia nos dice qué está pasando en el día de hoy. No se puede dar, escúcheme hermano con esto, mire, no se puede dar respuesta a las divisiones. Por ejemplo, hay gente que va a preguntar, gente que no conoce a Dios y que no conoce estos aspectos, que va a preguntar, ¿y por qué hay tantas iglesias? Exacto. Hay más iglesias que banca deportiva, hay más iglesias que banca de lotería. Lo que pasa es que para poder darte una explicación no puedo dártela así somera, hay que irnos al punto histórico para que se pueda entender, porque en la misma perspectiva la iglesia de Roma también tiene su división. Exactamente. En la cual no están de acuerdo. Siguen siendo regidas por una sola cabeza, pero hay muchas divisiones dentro de la iglesia que no están de acuerdo, que la manera en que los jesuitas se comportan a los dominicos es totalmente diferente. Entonces, yo creo que esta parte de la reforma no solamente afectó a la iglesia católica o los protestantes, sino también a los judíos. O sea, vemos una partición también ahí de los ortodoxos, judíos contemporáneos. O sea, vemos también una división. La reforma reformó todo. O sea, es que este renacimiento, porque la reforma comienza en un periodo muy interesante, final de la Edad Media, principio de la Edad Moderna, pero hay un espacio ahí entre medio de la Edad Media y la Edad Moderna, que es el periodo del Renacimiento. Y el Renacimiento es donde se levanta el humanismo, donde se levanta el amor por las artes, donde se levanta el amor por la ciencia, donde la iglesia empieza a perder el control de este tipo de cosas, porque la iglesia tenía el control de ese tipo de cosas y empieza a perderlo, donde se levanta la iglesia, donde hay una nueva visión filosófica. Donde Roma está cayendo. Exacto, hay una nueva visión filosófica, una nueva visión de Estado. El Estado se divide de la iglesia, el protestantismo se divide de la iglesia, hay un libre pensamiento, el humanismo, la ética, la moral, la filosofía, la arquitectura, todo
todo eso renace allí. Es decir, en un periodo corto, como lo es el Renacimiento, avanzamos en la historia unos 1000 años. 1000 años, claro que sí. Sin darnos cuenta. Lo mismo que ha pasado en este tiempo, porque en este tiempo estamos en un momento interesante. Exactamente. Los últimos 60 años han sido Épicos. épicos. Hemos entrado desde el StarTAC, el teléfono ese que se abría, que todo el mundo andaba con ese enganchado en la correa, a tener hoy teléfonos inteligentes, a tener, venimos de tener computadoras que ocupaban una habitación completa, a andar con una computadora en la mano. Exactamente. ¿Entiendes? Entonces hemos avanzado en poco tiempo, en menos de 50 años, hemos avanzado un siglo. No un siglo, hemos avanzado 5 siglos. Y de aquí en adelante no se sabe porque las generaciones que están subiendo, antes para un hombre hacer portentoso de riqueza tenía que esperar los 60 años. Después de los 60 era que se hacían riqueza. Hoy podemos ver jovencitos de 22, 23, 25 años. No, con justamente riquezas. en esa parte que usted dice, y disculpen que hagamos este paréntesis aquí, y es que ya se está calculando que la generación millennial va a ser la generación más pobre, pero la generación cristal va a ser una generación que va a tener algunas herencias más prominentes que la generación millennial. Tú hablas de las generaciones porque nosotros estuvimos hablando en varios programas sobre las diferentes generaciones. Exactamente. Entonces, si usted quiere saber sobre esto, vaya a nuestro canal de YouTube, busque allí Mundo Cristiano IDP y se va a dar cuenta que nosotros también manejamos el tema de las generaciones y por eso podemos hablar. Exacto, y se va a dar cuenta ahí si usted va a ser uno de los que va a heredar o los que no va a heredar. Pero lo que queremos hacer es un paralelo de lo que está pasando hoy con lo que pasó en el Renacimiento. Y el evento que marcó, yo creo que el evento que marcó la diferencia en todo el Renacimiento fue la Reforma. Sí. Porque la Reforma fue lo que empezó a gestarse apartándonos de Roma. Exactamente. Cuando nos aparta de Roma, ya entonces la ciencia dice, óyeme, yo también puedo apartarme de la iglesia, no puedo dejar que la iglesia me controle. someta. Y la filosofía hizo lo mismo, y la literatura hizo lo mismo, y la arquitectura hizo lo mismo, porque aún en temas arquitectónicos, la iglesia era que daba su aprobación. Si la iglesia, aún en temas de matrimonio, la iglesia era que daba su aprobación. Entonces, la Reforma protestante, sobre todo con este monje, este sacerdote alemán, Martín Lutero, que fue un hombre un hombre gallardo, un hombre guapo, como decimos nosotros, listo a batallar en cualquier lugar. Y a dejar su posición. Una de las cosas que lleva a Lutero a tener esa posición tan firme es que él, como todo sacerdote, por ejemplo, todos nosotros los cristianos protestantes, por llamarnos de alguna medida, nuestro anhelo, nuestro deseo es ir a Jerusalén. Exactamente. Todos tenemos ese anhelo, ese deseo de ir a Jerusalén, de visitar los lugares, esos lugares históricos. Pero para los romanos, el deseo de ellos es ir a Roma. Ir a la emplanada de San Pedro y ver a la Capilla Sixtina, las pinturas de Miguel Ángel, estar allí, pasearse por el Vaticano y todo eso. Martín Lutero, como sacerdote, como monje romano, católico romano, también tenía ese deseo. Y el deseo le resultó. Duró 2 semanas caminando desde Alemania hasta Roma. 3 semanas caminando desde Alemania hasta Roma, y cuando llegó allí, lo que vio no le gustó. Porque la iglesia estaba sometida a una corrupción tan grande que él notoria, que él no lo creía. Él veía primero la opulencia de la iglesia versus la pobreza de la gente. Exactamente. Que era lo que Wycliffe y Hus habían peleado anteriormente. Pero aparte de eso, Lutero se dio cuenta que la mayoría de cosas que hacían era obras y no tenía nada que ver con la fe. Y Lutero se opuso a todo esto y llegó indignado. Cuando él volvió, él estaba indignado porque él entonces se apropia del escrito de Pablo a los romanos. Exactamente.
de esa justificación solo por la fe. Y no tenía nada que ver con obras, tenía que ver con la fe. Pero la iglesia continuaba su predicación en base a las obras. Y es por eso que enviaron a un hombre llamado Johann Tetzel, que era su predicador principal, porque la iglesia quería recaudar fondos. Con fin de hacer la iglesia. Tenía dos fines. Dos fines, exacto. El primer fin era para que el rey Carlos V. Exactamente, aumentara su expansión territorial. Y el segundo era para la construcción de la Capilla Sixtina y para la construcción de la Plaza de San Pedro. Exactamente. Entonces mandan a este hombre, a Johann Tetzel, a anunciar la venta de los dones espirituales. Tú pagas y tú obtienes un certificado firmado por el Papa que dice que tú eres salvo. Eso es lo que nosotros conocemos como indulgencias. El día de hoy existen Tetzeles modernos. ¿Usted cree? Sí, existen. ¿De qué forma usted cree? Existen predicadores modernos el día de hoy que deben levantarse también luteros modernos que peleen contra esos Tetzeles modernos que van a las iglesias buscando sus indulgencias. Y no me invita a tu iglesia si no me paga primero y tiene que depositarme antes de yo ir para yo asegurarte que voy para allá. Señores, eso está dando dentro del pueblo cristiano. Y es triste porque entonces no es triste por el hombre que está solicitando el pago de las indulgencias, es triste por el pueblo que no está leyendo la palabra del Señor. Exactamente, el pueblo que está siendo manipulado, manejado, que está siendo amasado como la harina. Bueno, con la salvación en las manos. Claro, el apóstol Pedro dice que harán mercadería de vosotros. Exacto. Entonces, eso no debe sorprendernos. Pero bien, Lutero, ante todo esto, llega allí a la catedral, a Wittenberg, y cuando escucha que Johann Tetzel estaba predicando sobre las indulgencias, eso lo indignó. Exactamente. De tal manera, hay un escritor que dice que la gota que rellenó la copa es cuando un hombre que solía ir a la exposición de la palabra que hacía Lutero, no fue. Lutero salió en la tarde a ver dónde estaba y lo encontró borracho en la calle. Y le preguntó qué pasa. Y él le dijo, no, ya yo no necesito ir a la iglesia. Ya yo pagué por mi salvación, mírala aquí. Y le enseñó un edicto firmado por el Papa donde él había pagado por esa salvación. Yo creo que Lutero no aguantó más. Él respiró hondo. No, esa misma noche escribió una carta y la envió porque, cabe destacar, las 95 tesis eran parte de una carta que él había dirigido al obispo de Maguncia. Él le envió la carta y como no prestaron atención, él agarró las 95 tesis, que eran 95 cosas que él estaba discutiendo y que estaba llamando a la iglesia a debatir. Y muchas de esas cosas, más del 50%, era con el tema de las indulgencias. Exactamente. Sí, porque justamente Lutero, la finalidad de las 95 tesis no era sacar la iglesia, era reformar o reestructurar el sistema de la iglesia, que se basara en la palabra del Señor, pero que siguieran con sus mismas costumbres que quizá tuvieran en ese momento. Lutero quería una reforma doctrinal. Ojo, fíjense que digo reforma doctrinal, porque habría un reformador que después diría, no, lo que la iglesia necesitaba no era una reforma doctrinal, era una reforma ética. Reestructurarse totalmente. La iglesia necesita desbaratarse y levantar una nueva iglesia de la Biblia. Exactamente. Decía un reformador que se levanta en el mismo tiempo que Lutero, que fue Ulrico Zwinglio. Ulrico Zwinglio decía que no fue sacerdote como Lutero. Por eso a Lutero le dolía la iglesia, a Ulrico no le dolía la iglesia. Ulrico decía, no, esa iglesia hay que desbaratarla, hay que destruirla y levantar una iglesia desde la Biblia con posición ética y con posición moral. Lutero decía que no, que lo que había que reformar era la doctrina. Zwinglio decía que no, que la iglesia debía desbaratarse totalmente, que ahí no cabía reforma, que lo que se necesitaba era una nueva iglesia. Y es increíble cómo después de 100 años se levantan justamente dos hombres con el mismo pensamiento. No, pero no solo dos hombres, es que fue tanto el impacto que causaron tanto Zwinglio como Lutero,
que llegaron al punto de Knox, de Calvino y de otros a seguir los pasos, porque después de la muerte de Lutero se levantaron hombres que estuvieron, bueno, antes de la muerte de Lutero se levantaron hombres como Philip Melanchthon, que estuvo al lado de Lutero, y otros hombres que estuvieron listos para echar la pelea donde quiera. Después de Lutero se levantó una serie de luteranos y de Calvino se levantaron los hugonotes, que también hay una gran historia ahí de los hugonotes, y de Ulrico Zwinglio también se levantó un grupo que fue a pelear, y Ulrico Zwinglio de hecho murió en una pelea, en una guerra de esta. Entonces estamos viendo hombres que decidieron pelear por la reforma, por la palabra de Dios, para que la iglesia no sea reformada, sino que sea una nueva iglesia, que haya una libertad cristiana. Y que todos tengamos el derecho de conocer al Señor verdaderamente, no como el pastor o el predicador que vaya a mi iglesia me lo pinte, sino como la palabra de Dios lo establece. Jonathan, ha sido un conversatorio fructífero. Esperamos, amados hermanos y amigos que están del otro lado de sus monitores, que usted haya disfrutado de esto y que pueda ir a nuestro espacio de YouTube, Mundo Cristiano IDP, y poder seguirnos allí, porque durante todo el mes de octubre vamos a seguir hablando de los temas de la reforma. Y si tienen algún tema particular de la reforma, si tienen algún tema, alguna pregunta, también pueden dejarnos sus comentarios, sus preguntas allí en Mundo Cristiano IDP en YouTube. Por ahora nos despedimos. Muchas gracias, amados hermanos. Que la gracia, la paz y la misericordia del Señor esté sobre ustedes hoy, mañana y siempre. Dios les bendiga.